Bueno, muy buenos días a todos. Nos toca inaugurar extraoficialmente el Congreso, no la feria, que será dentro de un ratito. Y vamos a empezar ya porque no queremos acumular retraso. Entonces, sí que me gustaría, aunque al final no me van a oír, pero animar a la gente que está alrededor, que se quiera sumar a este comienzo, a este arranque, con esta mesa redonda que va a versar sobre innovación tecnológica para proteger la biodiversidad, que encaja perfectamente en el objetivo, ¿no?, de esta feria que mezcla turismo y espacios de naturaleza, turismo y espacios naturales, sostenibilidad y sostenibilidad en estos espacios, ¿no? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo la innovación nos ayuda a no solo proteger los espacios, sino en concreto la biodiversidad que en ellos se presenta. La biodiversidad, aunque generalmente la de mayor valor se encuentra situada en espacios naturales protegidos, no tiene por qué estarlo, ¿no? Encontramos biodiversidad en cualquier lugar y además muy ligada a otros conceptos como es el paisaje, el patrimonio natural, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos que tanto Federica, Raquel y Millán, que ahora os presentaré, nos van a mostrar, y tampoco me quiero enrollar mucho más. El objetivo de las ferias es que la gente se conozca, así que yo, para no meter la pata, sí que voy a leer unas líneas de cada uno de ellos, aunque ya sé de dónde vienen y más o menos de qué van sus proyectos, pero sí, para presentarles, leeré una pequeña introducción de cada uno, ¿vale? En primer lugar, aunque es una mesa redonda, van a hacer una pequeña presentación de los proyectos para meternos en harina, ¿no? Meternos en el objeto en cuestión. Entonces, en primer lugar, Federica Sarselli, que es bióloga y estudiante de máster en Conservación y Ecología en Arizona State University, donde realizó un internship en el laboratorio que sigue el legado de Jane Goodall, que además, como bien sabéis, pues la hemos tenido siempre, ¿no?, con nosotros en las noticias, pero últimamente, desgraciadamente, hemos leído mucho más de ella. Afortunadamente hemos leído más de ella y, desgraciadamente, el motivo por el cual. Y ella trabaja en proyectos que integran SIG, Sistemas de Información Geográfica, o GIS, o GIS, ¿no?, en inglés, Geographic Information Systems, o tecnologías de información geográfica, y métricas de biodiversidad para apoyar la toma de decisiones en conservación, y también es divulgadora científica, imagino que de temas de GIS y de otros muchos temas que ella ha podido desarrollar en su formación académica. Entonces, no sé si queréis que os presente. Como esto es abierto, quizá vamos uno a uno y luego ya, como vamos a hablar todos, ella nos va a presentar un poco su proyecto y en qué está trabajando, y luego pasaremos a ver qué hacen también Raquel y la representante Millán. Gracias, Federica. Gracias, Pablo. Y perfecto, ya están mis slides. Y bueno, muchas gracias antes de todo, por la oportunidad de estar aquí hoy, y gracias a Pablo y a todos mis compañeros, aunque venimos de proyectos muy distintos entre ellos. Y antes de empezar, os quiero decir solo que soy italiana, así que si cometo algún crimen gramatical, pues sabéis por qué. Bueno, dicho eso, empezamos. Las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio nos hicieron cambiar de perspectiva, y de repente vimos a un planeta como pequeño, más frágil y profundamente interconectado. Y hoy, gracias a los sistemas de información geográfica, los SIG o GIS, esa fragilidad es todavía más evidente. Y, por ejemplo, este es un mapa que nos enseña cómo cada puntito rojo es un incendio activo en el mundo en el domingo pasado, o sea, hace 2 días. O por ejemplo, este otro mapa que nos enseña la ciudad de Valencia después de la Dana, y podemos ver muy claramente las zonas inundadas. Y entonces los sistemas de información geográfica nos enseñan esa fragilidad con muchísimo más detalle, pero también nos enseña cómo nuestras decisiones impactan a la biodiversidad.
Y aquí está un poco el riesgo que tenemos hoy en día, o sea, de tomar decisiones sin estos datos es un poco como hacer los mismos errores otra y otra vez. Como por ejemplo, obras que luego hay que rehacer, proyectos que fracasan, gastar más en emergencias que en prevención, incumplir normativas sin darse cuenta, o también crear conflictos sociales porque nadie vio venir los impactos. Y por eso creo que hoy más que nunca es importante tomar decisiones que tengan el impacto mayor y positivo y que aseguren la coexistencia entre los diferentes grupos de interés y la biodiversidad. Y que además podamos justificar con evidencia científica y que se pueda medir a lo largo del tiempo. Y todo esto lo podemos hacer gracias a los sistemas de información geográfica y las métricas de biodiversidad. Y entonces, bueno, yo creo que aquí más o menos todo hemos utilizado o sabemos en general qué son los SIG, pero para daros un ejemplo fácil, por ejemplo, si queréis saber si vuestra casa está a riesgo o no de inundaciones, pues necesitáis ver varias capas de datos diferentes, como por ejemplo, si tu casa está en una llanura de inundación, cómo drena el terreno, cuánta lluvia cae, y cómo podría cambiar esto en el futuro. Entonces, solo combinando estos datos en capas diferentes podemos ver cosas que desde el suelo no podemos ver. Y por eso podemos tomar decisiones que sean como más holísticas y planificadas mejor para el máximo resultado. Algunos ejemplos muy rápidamente de lo que he usado, o sea, de los proyectos en el cual he participado yo. Uno de esos es ese proyecto en Ghana sobre el colobo rojo de Waldron. Bueno, esta especie está muy en peligro crítico, está considerada o extinta, o probablemente extinta, o en peligro muy crítico. Y entonces, claro, cuando en la mapa empezamos a poner una capa sobre la otra, como por ejemplo sus hábitats, o sea, sus zonas de hábitat, las carreteras, por ejemplo, las zonas protegidas, pues nos damos cuenta que su hábitat está muy fragmentado por carreteras, por cultivos, por zonas humanas y también que las zonas protegidas son muy fragmentadas también. Y siempre en Ghana, por ejemplo, también hice otra mapa y otro análisis para ver cómo los centros de rescate, si podían o no, ¿cómo puedo decir? O sea, si estaban cerca lo suficiente a las zonas de hábitat de esta especie o zonas de grande biodiversidad. Y como podéis ver, pues poniendo una buffer de 50 kilómetros alrededor de cada uno, pues podemos ver que no llegan a cubrir lo suficiente todas las zonas muy importantes de ese país. Y así podemos ver también cuáles son las zonas que son prioritarias para ser protegidas, donde quizás habría que abrir otro centro y otros corredores biológicos, para dar ejemplos. Y otro ejemplo más, muy rápido, hice esta mapa de Andalucía poniendo capas de la cobertura forestal y las áreas protegidas del proyecto Natura 2000. Y aquí ya también podemos ver un poco la misma cosa, ¿no? Si los bosques están dentro de áreas protegidas, cuáles están afuera, cuáles son zonas agrícolas, urbanas o zonas húmedas. Y también, por supuesto, podemos ver si hay huecos, si hay corredores ecológicos que se están perdiendo y cómo poder planificar mejor para el futuro. Y como dije antes, pues
la mayor parte, supongo, de vosotros ya conoce los sistemas informáticos, o sea, los sistemas de informaciones geográficas, pero mi trabajo es un poco distinto porque lo uno sí, también con métricas de biodiversidad. Y las métricas responden a la pregunta ¿qué hay que medir? Y no miden solo qué especies hay en una determinada zona. O sea, contestan a preguntas muy prácticas como qué nivel de biodiversidad estamos mirando, por ejemplo, especies, ecosistemas, qué taxones, los aspectos que estamos midiendo como la abundancia, la composición y qué presiones humanas afectan a ese ambiente, como por ejemplo pues el cambio climático o zonas urbanas, cultivos. Y mientras que los sistemas de información geográfica miden el dónde todas estas partes medidas por la métrica, dónde están, y juntas nos ayudan a decidir cómo y cuándo actuar. Y entonces al final mi trabajo es un poco como guiar a las empresas o también organizaciones que quieren hacer un proyecto para que los datos sean un poco más claros y sean más prácticos. O sea, como en vez que decidir algo con los ojos un poco tapados, pues que la visión sea mucho más clara y que podamos ir al grano de cómo y dónde actuar para obtener los resultados que queremos. Y esto pues un poco resumido todo lo que hago y espero que sea claro. Si tenéis ya algunas preguntas o no sé si queremos verla después. Nada mal, Federica. Muchas gracias por la presentación. Sí que vamos, para ser un poco más ágiles, van a contarnos cada uno de ellos qué están trabajando y luego ya pasamos, además de, espero que haya tiempo para que vosotros podáis preguntar, por supuesto, pero que nos cuenten un poco más los entresijos, ¿no?, de sus proyectos. Entonces ahora vamos a escuchar a Raquel Domingo. Bienvenida, Raquel, que es responsable de desarrollo técnico y +D en Blooming Biotech, Tecnologías del Agua o Water Technologies, y allí en Blooming Biotech han desarrollado una tecnología propia de análisis químico del agua basada en protocolos de análisis propios sin reactivos ni calibraciones, capaz de identificar y cuantificar distintas especies iónicas, entre ellas nitratos, fosfatos, nitritos, amonio. Eso nos lo va a contar mejor Raquel. Y esa tecnología comenzó como un dispositivo manual y portátil que en los últimos años han conseguido automatizar, ¿vale? Y ahora vemos la aplicación y dónde la colocan y también un caso de éxito en concreto, entre otros, ¿no?, en la bahía de Cádiz. Y eso permite una monitorización en vivo, ¿vale?, del estado del agua, la calidad del agua y demás. Entonces, bienvenida, Raquel, y cuéntanos que tú sabes mejor que nadie tu proyecto. Sí, gracias, Pablo. Bien, buenos días, yo soy Raquel. Muchas gracias a todos por organizar esto y a Pablo y mis compañeros. Y bueno, yo hoy venía a presentaros una tecnología capaz de medir nitrato y fosfato, entre otros, en cualquier masa de agua, en tiempo real y sin ningún tipo de químico ni calibración. En Blooming Biotech desarrollamos dispositivos que son capaces de analizar iones disueltos en agua. Los iones, si estamos por ejemplo en agricultura, equivalen a los nutrientes que necesita nuestra planta. Sin embargo, si nos encontramos por ejemplo en el medio ambiente, los iones pueden llegar a contaminar nuestros acuíferos o la masa de agua en la que estemos si se acumulan en altas concentraciones. Bien, en Blooming Biotech lo que hacemos para conocer esos iones es algo que siempre nos han dicho que no hagamos, que es juntar agua y electricidad. Nosotros aplicamos corrientes eléctricas propias, las cuales tenemos patentadas, a gotas de agua, lo que nos permite oxidar o reducir las moléculas. Esta reducción, esta oxidación, lo que provoca es un pico de señal y ese pico de señal es cuantificable. Si vemos, como veis allí en la presentación, un pico más grande equivaldría a mayor cantidad disuelta, mientras que picos más pequeños equivalen a menor cantidad. Esto nos permite reconocer al ion concreto en función de dónde se encuentra y, como digo, correlacionarlo con la cantidad. Esto que os cuento es bastante complejo, lleva muchos años de desarrollo, sin embargo, lo que hemos trabajado es que a nivel de usuario y de cliente sea una tecnología muy fácil de usar. Os lo pongo de referencia con dos de los dispositivos que tenemos, que muestro aquí en pantalla.
Uno de ellos es el Ecometri Nano, que es literalmente un laboratorio de bolsillo, es más, lo traigo aquí conmigo. Con este aparatito de aquí podemos conocer los iones que hay disueltos en el agua. Es tan fácil como conectarlo a nuestro dispositivo móvil, poner un sensor, una gotita de agua y seleccionar lo que queremos analizar. Con un mismo sensor somos capaces de analizar amonio, nitritos, nitratos, pH y conductividad. Es importante destacar que somos únicos en medir los fosfatos. Y bueno, hago bastante hincapié en que utilizamos únicamente un sensor, ya que existen otras tecnologías que hacen algo parecido en el mercado, sin embargo requieren de sensores para cada uno de los iones y además estos sensores requieren químicos o calibraciones para poder funcionar correctamente. Y esto limita mucho la monitorización en tiempo real de cualquier masa de agua. Y bien, nosotros al solo necesitar un sensor lo hemos recubierto de resina, lo que nos permite dejarlo inmerso en una solución. Con este sensor abro paso al siguiente dispositivo, que es el Ecometri for Logger, que combina un data logger comercial, nuestro analizador y sensores que, como digo, se quedan inmersos en la masa de agua que queramos analizar. Esto lo que nos permite es programar mediciones, ya sean horarias, por días, semanales, cuando nosotros queramos, y una vez se haga esa medición se mandarán los resultados a la nube, a una plataforma en internet, donde podremos consultarla en tiempo real y sin tener que estar en el sitio en el que se realiza el análisis. Esos resultados los vemos, por ejemplo, esto es una plataforma de datos donde podéis ver los puntitos rosa equivalen a nitrato, mientras que los puntitos verdes equivalen a fosfato, y son totalmente independientes a la conductividad, que lo que ocurre hoy en día es que se suelen basar las medidas que hacemos para conocer cuál es la calidad del agua en si sube o baja la calidad, o sea, la conductividad, perdón. Y bueno, este sistema lo podemos instalar tanto en agricultura, donde nos permitiría saber cómo es la calidad de nuestro riego, cuánto ha absorbido la planta y por tanto cómo podemos ajustar la fertirrigación para que sea óptima. También lo podemos instalar en estaciones de depuración de aguas, lo que nos permitiría saber si el tratamiento ha sido adecuado o si por el contrario debemos realizar algún ajuste. Y como no, lo que a todos nos acontece aquí, que es el medio natural, en cualquier masa de agua, ya pueden ser aguas subterráneas, acuíferos, ríos, lagos. La imagen que veis allí es un dispositivo que tenemos instalado en una balsa de la comunidad de regantes de Cartagena, concretamente, y a esta balsa llegan aguas de muy diferentes fuentes, llegan aguas de depuradora, de desaladora, de excesos de regadío. Y pues teniendo en cuenta que la legislación es creciente y cada vez más exigente para proteger nuestras masas de agua, es muy necesario controlar cómo se encuentra ese agua y cómo podemos reutilizarla y si es apta para los usos que le queremos dar. Y bueno, así un poco en resumen, al final las tecnologías que existen hoy en día para monitorizar son bastante limitadas cuando hablamos de dejarlas en continuo y medir en tiempo real, y incluir este tipo de tecnologías que son novedosas pero son útiles, prácticas y muy fiables, pues nos permitirían avanzar mucho respecto a la gestión del medio. Y bueno, sigo. Muchas gracias, Raquel. Nada. Quizá me he adelantado, porque yo, como he visto que ya estáis en negociaciones con WDTEC, Sí. no sé si estáis todavía en la Bahía de Cádiz, pero bueno, pues aquí para esto sirven además estos encuentros, ¿no? Que ya estáis ahí trabajando con otras tecnologías para poder integrar. Y ahora, bienvenido Millán. Millán Alegre es presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz y además teniente alcalde del Puerto de Santa María, en concreto en las áreas de Hacienda y Economía, ¿no? Si no me equivoco, que bueno, eso ahora no está relevante, pero él representa a la Mancomunidad, ¿no? Y trabajan en una red de playas inteligentes, en concreto tienen una red de boyas que monitorizan la calidad del agua en tiempo real también. Su proveedor es WDTEC, empresa encargada de la fabricación de las balizas, que ha señalado que el proyecto demuestra que desde la bahía se pueden exportar este tipo de tecnologías que son punteras, con un alto valor añadido y potencial escalado internacional, ¿no? Digamos que es el demostrativo, la bahía funciona como un laboratorio para ver cómo estas tecnologías, en cuanto a la protección de la biodiversidad, están funcionando con éxito. Así que gracias, Millán, por venir y todo tuyo.
Pues muy buenos días, Pablo, muchas gracias por tus palabras y quiero pues comenzar agradeciendo a la organización de esta feria pues la invitación y la oportunidad de compartir aquí en esta bella ciudad de Córdoba una experiencia que para la Mancomunidad Bahía de Cádiz es mucho más que un proyecto estratégico. Hablamos de una apuesta firme por proteger nuestra biodiversidad, por mejorar la seguridad de nuestras playas y avanzar así hacia un modelo de gestión mucho más inteligente y sostenible en todo nuestro litoral. Estamos hablando de la Bahía de Cádiz, que es uno de los ecosistemas más valiosos y a la vez más frágiles que tenemos en Andalucía, en un entorno donde conviven biodiversidad, turismo y actividad económica, paisaje y tradición marinera. Hablamos de un área metropolitana de las ciudades que conforman la Mancomunidad Bahía de Cádiz de 700.000 habitantes. Hay 7 ciudades que conforman la Mancomunidad Bahía de Cádiz y, como digo, 700.000 habitantes en la tercera área metropolitana más importante de Andalucía. Tenemos muchísimos kilómetros de litoral de todas las playas que dan a la Mancomunidad Bahía de Cádiz y de ahí pues la necesidad de proteger este espacio natural único frente a distintas presiones crecientes como puede ser el cambio climático, la contaminación puntual y también una elevada afluencia turística durante los meses estivales. Hasta ahora mismo, estos tiempos, la calidad de las aguas de baño se ha evaluado mediante análisis puntuales de laboratorios que, aunque son necesarios, evidentemente, siempre han presentado una limitación en el tiempo, ya que hay que esperar en este caso pues días, incluso algunas semanas para conocer los resultados, con el hándicap de impedir una reacción a tiempo donde eventos repentinos de contaminación pueda pues condicionar la capacidad de la anticipación de las administraciones a la hora de tomar decisiones respecto a poder tener que cerrar una playa, en este caso por contaminación. Con este reto en mente, la Mancomunidad Bahía de Cádiz nos propusimos dar un salto cualitativo y este pasado verano pues, hemos desarrollado y hemos implantado una red de boyas inteligentes sanitarias que es un sistema totalmente innovador que permite medir de forma continua y en tiempo real pues, los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua en diferentes puntos de nuestras playas. Son estaciones multiparamétricas flotantes que monitorizan temperatura, pH, salinidad, turbidez y lo más innovador como es los niveles de E. coli y enterococos mediante biosensores específicos. Todo ello con una autonomía energética y gracias a paneles solares que comunican en tiempo real con nuestros sistemas mediante GPS y RPS, gestionando a través de la plataforma lo accesible desde cualquier dispositivo. Para poner en marcha esta red realizamos primero un estudio exhaustivo de dónde íbamos a ubicar las primeras 4 boyas en esta primera toma que hemos hecho experimentalmente. Hemos instalado este pasado verano 4 boyas y los resultados pues han demostrado algo tan importante como que la tecnología puede convertirse en una aliada clave para anticiparnos a episodios contaminantes, como he dicho antes, y proteger la salud pública del entorno marino y la biodiversidad costera. Porque es un proyecto que no trata solo de vigilar, trata también de prevenir, de actuar antes y no después, como venía ocurriendo hasta ahora, de ofrecer una información fiable, pública y continua que permita una garantía de nuestras playas que sean más seguras, que tengamos un turismo mucho más sostenible y, por supuesto, un ecosistema mejor conservado. Además, el proyecto ha generado un empleo cualificado, impulsando la colaboración entre ingenieros, biotecnólogos, informáticos y científicos del mar, y nos sitúa a la Bahía de Cádiz dentro del mapa andaluz y nacional en la innovación de tecnologías del medio ambiente. La Bahía de Cádiz ha desarrollado tecnología propia y ha demostrado que desde la cooperación entre administraciones es posible avanzar hacia un modelo mucho más inteligente, en este caso de gestión del litoral. Nuestra hoja de ruta contempla la integración de estos datos en NAIADE, que es el Sistema Nacional del Ministerio de Sanidad para la calidad de aguas del baño, así como compartir la información con Salvamento Marítimo, Protección Civil y otras autoridades competentes, que son las que hasta ahora, como he dicho antes, regulaban la medición de estos parámetros en los tiempos que venían tratándose anteriormente.
Pero nosotros no solamente nos quedamos ahí, sino queremos todavía dar un paso más y que sea más ambicioso, como es incorporar las técnicas de Machine Learning y modelos predictivos de inteligencia artificial. Modelos que sean capaces de detectar patrones, de anticipar riesgos y generar alertas automáticas para facilitar una toma de decisiones. Es decir, estamos hablando de un sistema que no solamente va a medir, en este caso como hacemos hasta ahora mismo, sino también que va a predecir. En definitiva, este proyecto nos va a permitir que tengamos una bahía de Cádiz mucho más segura, más transparente y mucho más respetuosa con la biodiversidad. Creemos que es una demostración clara de que la tecnología, bien orientada, es una herramienta decisiva para proteger nuestro patrimonio natural y para mejorar la vida de quienes viven y visitan nuestras playas. Con lo cual, en este proyecto es el que estamos en marcha y trabajamos para este año 2026 en complementar el proyecto con la instalación de 12 boyas más que ocupen todo el litoral marítimo de la bahía de Cádiz y que sin duda pues nos van a dar una información, como he dicho, que vamos a poder pues desarrollar y que en ninguna parte de Andalucía ni de España todavía se lleva a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Millán, Gracias. por vuestro proyecto y tus palabras. Ahora, para dinamizar la mesa, ¿no? Y hacerlo un poco más dinámico, una de las primeras cuestiones es qué innovaciones realizáis, pero esto ya nos lo habéis contado. Entonces, nosotros vivimos en una economía degenerativa, ahora estamos luchando por la sostenibilidad y el objetivo, y ya hay proyectos que trabajan en ello, es la economía regenerativa, ¿no? Que deje un pozo, y hablo de economía y en este caso de proyectos regenerativos, que mejoren la situación. No siempre tenéis que contestar todos. Si alguien, si alguno de los proyectos no llega a ese nivel, nos puede contar hasta dónde llega, pero no tiene por qué estar en esa fase, ¿no? de regeneración. Entonces, ¿alguno de vuestros proyectos hace algo por regenerar? No solo digo mantener, sino mejorar la calidad del entorno en el que trabajáis. Si queréis, seguimos un poco el orden de momento y luego... Vale. Federica. Pues sí, en mi caso he participado a otro proyecto más con una empresa del norte de Arizona. Y es una empresa de energía y agua, pero tenían un proyecto también de restauración de bosques nativos. Y bueno, lo que hemos hecho, porque no he sido yo sola, éramos un equipo de gente, pues los hemos ayudado a seleccionar las métricas correctas para poder evaluar antes y después el proyecto, para medir cuáles especies si estaban aumentando. Y luego también hemos hecho varios modelos con SIGs, con SIG, de suelo, agua, incendios, para ver un poco las áreas donde empezar con plantar nuevos árboles en práctica. Y eso también era útil para ellos porque el suelo afecta mucho a la calidad del agua y entonces estaban interesados a hacer un proyecto de este tipo. Entonces sí, he colaborado en ese sentido, sí, con ellos. Muy interesante y además Sí. agradezco la brevedad porque sí es verdad que vamos un poco justos de tiempo y para que nos gustaría que vosotros luego podáis también proyectar alguna pregunta, pues que seamos así un poco ágiles. En el caso de Raquel, ¿también aplicáis en este caso prácticas regenerativas? Bueno, nosotros como tal no regeneramos porque, como he explicado, nosotros damos datos sobre la calidad del agua, pero sin embargo, respecto también a lo que has dicho del trabajo que realizamos con una empresa aquí de WDTech, esto permite, si queremos regenerar un sistema, necesitamos saber cómo se encuentra ese sistema y cómo van avanzando las soluciones que estamos aplicando para regenerar esa zona. Y por tanto necesitamos tener datos. Hoy en día lo que se hace es que va un técnico, saca agua, la manda al laboratorio, espera y al final nos limita a poder actuar correctamente. Sin embargo, el poder integrar sistemas que midan los iones dentro de soluciones que ya existen en el mercado nos permite avanzar hacia un sistema que sí que se regenere teniendo datos y de forma continua. Que deje un impacto positivo al final en el entorno de lo que se trata, ¿no? En el caso de Millán, claro, viene de administración pública, entonces a lo mejor la pregunta, aunque obviamente esas acciones también pueden tener un impacto positivo, es cómo ayudan a los agentes, directa o indirectamente, a los ciudadanos, a los agentes que trabajen, ¿no? O que vivan del propio entorno o del aprovechamiento de recursos, por ejemplo, en la bahía de Cádiz, pues las salinas, aunque bueno,
sé porque en mi caso todo estos proyectos de emprendimiento, y hay uno en concreto que era de Salinas, en la bahía de Cádiz, y con las inundaciones de, creo que fue el año pasado, o hace año y medio se perdieron algunas de ellas, pero quizá el monitorizar variables ambientales ayude a proyectos, emprendimientos de economía azul, incluso también, que puedan ser útiles tanto para el ciudadano como para el aprovechamiento de modelos de negocio. Claro, allí hablamos de modelos de negocio. Vosotros no hacéis modelos de negocio, pero ayudáis a empresas y a ciudadanos a que desarrollen sus actividades. Entonces, ¿cómo influís positivamente o cómo podéis ayudarles o qué? Sin duda existe un resultado regenerativo y que es bastante claro. Pasamos de un modelo reactivo, donde teníamos una serie de análisis en laboratorio con días de retraso, incluso semanas, a la espera de toma de decisiones tardías, cuando ya la calidad de las aguas podía haber variado, a un modelo preventivo y ágil. Es decir, ahora podemos anticipar episodios de contaminación, actuar con horas y no con días como se hace hasta ahora, y de esta forma protegemos la salud pública de una manera proactiva. Con la mayor amplificación que vamos a hacer en este año de 8 boyas más, que vamos a tener hasta 12 boyas en todo el litoral costero, pues lógicamente nos va a permitir generar datos históricos que van a alimentar los algoritmos de inteligencia artificial, y que verdaderamente vamos a evolucionar hacia un sistema predictivo, que es el fin, en este caso, lo que queremos implementar, y que es la revolución tecnológica que estamos implantando en la bahía de Cádiz. Pues enhorabuena, porque es totalmente necesario. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, riesgos naturales, y en la prevención está todo. Entonces, cualquier variable ambiental, bien de calidad, que es quizá lo que más estamos tratando aquí, ¿no? Calidad de aguas, puede ayudar a advertir, ¿no? A mí me recuerda esto a medidas o termómetros naturales, como por ejemplo yo que vengo de zona de viñedos, los rosales que se plantaban al lado de las vides para prevenir de posibles plagas, ¿no? Porque se manifestaban antes. Pues toda esta prevención, que hablo de ámbito natural o ámbito tecnológico, es no solo útil y necesaria, sino imprescindible, ¿no? Para evitar incurrir en errores o en cosas que vengan sobrevenidas, que a lo mejor pues, nuevas epidemias o pandemias, o en este caso plagas que no conocemos incluso. Vale, ninguno de estos proyectos está libre de dificultades, ¿no? Y ahora quizá vamos en el sentido contrario, ¿vale? Y si quieres, o como prefiráis, pero no. Contadnos un poco qué hándicaps o cuáles han sido las trabas o qué adversidades os habéis encontrado a la hora de desarrollar los proyectos. Bueno, como he dicho, la Mancomunidad Bahía de Cádiz está formada por 7 ayuntamientos de 7 ciudades de la Bahía de Cádiz, y el hecho de coordinar a 6 ayuntamientos de los 7 que conforman la Mancomunidad, de lo que tiene el litoral costero, cada uno pues con su realidad, con sus quehaceres para un proyecto innovador que nunca se había hecho antes, pues la búsqueda de financiación también, que se ha conseguido gracias a la participación de una subvención por Diputación Provincial de Cádiz, y el hecho de tener un calendario que teníamos que estar sometidos, teníamos que estar operativos para la temporada de este verano pasado, pues ha sido el reto más importante que nos hemos enfrentado, ¿no? El principal reto para esta segunda fase va a seguir siendo el reto administrativo, donde tenemos que asegurarnos la agilidad en la concesión de la nueva subvención para estas 8 boyas que vamos a implantar este próximo verano, además de las 4 existentes, y donde gracias a Diputación Provincial de Cádiz pues esperemos seguir contando con su apoyo, con su colaboración para cumplir este cronograma que tenemos previsto de cara a este año 2026. Desde luego tiene mucho mérito trabajar en conjunto 7 ayuntamientos, y además de la envergadura que son. Entonces también os felicito por ese trabajo, que no es banal, desde luego. Raquel, sí. En vuestro caso, bueno, para nosotros el desarrollo ha sido complejo, porque al final llevamos ya años desarrollando la tecnología, pero bueno, al final se va solucionando porque nosotros la hemos desarrollado y somos capaces de suplir cualquier error que pueda dar, porque al final las matrices de agua son muy complejas y muy diversas, pero diría que lo que más nos está costando ahora mismo es integrar una tecnología que hasta ahora no existía, y decir que es útil, señalar todos los beneficios que tiene y que la gente lo vea. Actualmente, no sé si lo he comentado ya anteriormente, que la gente usa la conductividad para conocer cómo está la calidad de su agua. Y bueno, sí que es verdad que si en agricultura añadimos fertilizantes, la conductividad crece, pero si añadimos sales también va a crecer. Entonces, usar parámetros tan generales
puede limitar un poco las decisiones que tomamos y tener tecnologías que miden concretamente estos iones e implementarlas es de vital importancia. Desde luego que la tecnología es un medio y a veces incluso casi un fin, ¿no? En vuestro caso, en vuestro modelo de negocio es un fin porque vivís de ello, pero ese medio que a través de las siguientes preguntas, que ya podíamos casi enlazar, creo que todavía tenemos tiempo, pero si no os preguntaría ya por la IA, pero vamos a hacerlo también, que termine a la Federica, que nos cuente, y ya enlaza con la siguiente pregunta, si quieres. La digitalización y la IA, ¿no? O sea, responde primero a los problemas y luego si servís de inteligencia artificial o de qué modo estáis digitalizando. Vale, bueno, respecto a los retos, solemos trabajar con bases de datos muy grandes y muchas veces los datos están incompletos o hay errores, entonces eso lleva mucho tiempo para arreglar, o también coger datos nuevos, o sea, ir físicamente en el campo a coger datos, eso lleva muchísimo tiempo, pero claro, las soluciones ya un poco están con IA, con las tecnologías. Y entonces, bueno, eso ayuda un montón para que las cosas sean más escalables y más rápidas y que no dependan de una persona que vaya literalmente en el campo. Y respecto, bueno, a la IA, mi trabajo, bueno, está todo en digital casi, porque claro, con los satélites y las imágenes, los softwares, yo utilizo ArcGIS Pro de la empresa Esri y luego, bueno, también programas para códigos como R, Python, y bueno, los satélites también ya utilizan IA. Y otros programas o plataformas ya la utilizan dentro de la plataforma misma, como por ejemplo iNaturalist, no sé si lo conocéis, tiene una inteligencia artificial para reconocer especies, simplemente con una foto en segundo lo puede hacer, y muchísimas cosas más. En mi caso, bueno, sí, yo no lo estoy utilizando directamente, pero para el futuro sí, que quiero usarlo para poder trabajar en esas bases de datos que son muy grandes, y una IA puede ayudar muchísimo a ver si hay duplicados, si hay errores, si hay sesgos, y entonces tiene muchísimo valor. Entonces sí, es algo que quiero aplicar más para el futuro. En el caso de Blooming, ¿qué desarrollos hacéis o cómo trabajáis? A ver, la digitalización al final también es algo que promovemos directamente, porque nos gustaría pues que, por poner un ejemplo, podamos tener mapas de los acuíferos de España, por ejemplo, y saber qué concentraciones hay directamente en ese agua por sensores que tengamos ya inmersos y monitorizando en continuo con boyas. Y respecto a la inteligencia artificial, sí que es verdad que de momento solo la utilizamos para meras tareas diarias, pero estaría bien utilizarla pues una vez tengamos los datos que hemos tenido, poder crear predicciones o poder crear recomendaciones más bien al cliente de pues, cómo se encuentra su cultivo o si esa determinada masa de agua necesita algo de gestión. Sin embargo, sí que quiero remarcar un poco que para nosotros es importante realizar el análisis sobre el agua y no utilizar la inteligencia artificial para decir que tiene ese agua. Claro, sí, que a lo mejor estas extrapolaciones de datos a veces pueden engañar, ¿no? La IA hay que saber utilizarla e incluso hasta en cosas sencillas pues se equivoca o te puede meter información que no es la que procede. Y en este caso, sobre todo cuando hablamos de tecnología puntera, ¿no? Cuando esto es innovación en un TRL muy alto, ¿no? de investigación, realmente no es que la IA no sea útil, pero a lo mejor es más útil a la hora de hacer desarrollos, procedimientos que el fin en sí. Porque dices, joder, si es que yo estoy aquí, todavía la IA no ha podido aprender de nadie, ¿no? Y como la IA de inteligencia artificial se alimenta de lo que los humanos, en concreto cada uno, ¿no? le vamos proporcionando, pues es cierto que en investigación o cuando estés en innovación en niveles muy altos, pues no es que no sea útil, pero hay que manejarlo de otra manera, más en forma que en fondo quizá. Y en el caso del proyecto en la bahía, ¿sabéis si la inteligencia o la digitalización os está siendo muy útil? Bueno, la digitalización ya per se la tenéis, sí. Pero... en el caso nuestro, la digitalización es el corazón del proyecto, ¿no? No solamente es tener sensores que
que los tenemos, sino es el flujo de datos inteligentes para la toma de decisiones a cargo de los gestores públicos que puedan ser tomados pues con inmediatez, ¿no? La digitalización actual pues nos permite visualizar datos en tiempo real, no como antes que tardaban y había que pasar días. Se envían mensajes por alertas de SMS donde cuando hay cualquier tipo de incidencia que permitan tomar decisiones predictorias. Inteligencia actual y futuro, pues lógicamente el proyecto ya contempla o nació con el uso de Machine Learning que se está trabajando para que el sistema no solamente alerte, sino que prediga, y esa es la otra parte que iremos buscando a partir de este año, donde vamos a analizar datos históricos de contaminación, mareas, lluvias y afluencias, y así la inteligencia artificial pues nos podrá anticipar a riesgos, y es el siguiente paso que creemos que es de vital importancia, pasar de una vigilancia en tiempo real a una prescripción que ayude a los gestores municipales a tomar decisiones de información predictiva, y creemos que es una ventaja estratégica que lógicamente va a beneficiar a los usuarios de las playas, al ecosistema, a las ciudades, a toda la vía de Cádiz. Interesante concepto el de Machine Learning, que cada vez se usa menos porque ahora ya la IA, como es un paraguas, engloba todo. Machine Learning está ahí, ¿no? Al final es como aprende o es una parte como aplicar en las máquinas el concepto de IA. Bueno, pues yo sí que, como tenemos unos minutos, me gustaría abrir el turno de preguntas al público y en principio, pues ver un poco si habéis entendido los proyectos, si os llama la atención, si hay algo que queréis preguntar a alguno de los componentes de la mesa, incluso a mí, yo no es mi turno de palabra, pero a mí si me preguntáis qué me parecen los proyectos, pues me parecen estupendos, porque además nosotros podemos ser prescriptores, ¿no? De hecho, trabajamos es verdad que en agua no estamos tan metidos, pero en temas de economía azul sí, y eso es agua pura y dura, pero o proyectos de modelos de negocio que se desarrollan en un ambiente acuático, aunque a lo mejor sea, por ejemplo, uno de algas, ¿no? Pero viven del agua, ¿no? Entonces, como sabéis, el agua escasea, el agua para el abastecimiento, ¿no? Y para el regadío en muchos de los casos. La desalinización, por ejemplo, está al orden del día. Aquí hablamos de proyectos que igual están más vinculados a agua salada, al agua de mar, pero mira, una curiosidad, ¿no? Que lo hemos estado hablando antes con algunos proveedores, es la resistencia de estos componentes al agua salada. Sabéis que hay mucha corrosión, ¿no? con el agua, y creo que todos estos elementos están preparados perfectamente para aguantar años y años, ¿no? En vuestros casos, los que trabajáis con productos que dejáis durante mucho tiempo en estos ambientes, me imagino que no hay mucha proyección del tiempo para saber cuánto ha durado, porque es algo nuevo, pero creo que están testados y... Sí, bueno, concretamente nuestros sensores son reutilizables, es decir, tienen una vida útil de unas 70, 80 medidas, que en función de la frecuencia que queramos realizar la medición, pues será más limitada, pero sí que somos capaces de poner muchos sensores seguidos, lo que permitiría pues dejarlo en lugares más inhóspitos sin tener que ir tan de continuo. Y incluso tenemos protocolos específicos que miden incluso en salmuera, es decir, que el sensor se puede quedar inmerso en salinidades muy altas sin que le afecte directamente. Es fundamental, ¿no? Cuando estamos trabajando además en el ambiente marino y a la intemperie también. No sé si tenéis alguna cuestión, duda, puede ser el ámbito tecnológico, de aplicación, no sé el perfil del público que nos acompañáis, pero si tenéis alguna cuestión, y si no, no sé si tenemos más o menos, estamos cumpliendo con hora, porque a las 11 de la inauguración creo que teníamos 55 minutos y estamos en 55 minutos. Entonces, no sé, si queréis yo puedo seguir haciendo preguntas, si hay tiempo. Nos decís. Mira, hay una pregunta. Y también, por aquí, mira, mucho mejor. Gracias. Si quieres presentarte, creo que había un micrófono. Voy yo. Así me muevo un poco. ¿Un micro por ahí? Sí. Vale, gracias. Faltaba el micrófono, por eso nadie preguntaba. Ahora ya todos vais a animar. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, me he puesto de pie, pero con el micrófono creo que ya estamos. Habría que intentar insonorizar un poquito más estos espacios, porque si no es complicado. Le quería preguntar, bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. Quería preguntar a Federica en el tema de las métricas,
que creo que es donde a lo mejor nos quedamos muchas veces parados, ¿no?, en los proyectos, porque nos dedicamos a medir, pero es cierto que nos falta ese puntito de calidad, ¿no? Hablo en nuestro caso, nos dedicamos a... Bueno, soy el coordinador de una ONG de aquí de Córdoba, se llama Bosque y Comunidad, y trabajamos en reforestación, en recuperación de manglares. Y en el caso, por ejemplo, de Senegal, donde estamos actuando, es cierto que hemos creado una plataforma donde la gente que interviene se coordina, pero se coordina simplemente a un nivel de dónde estoy reforestando o recuperando algunas especies y ya está, ¿no? Con GIS geolocaliza y Vale. ya está. Por saber, en función del tipo de ecosistema y todo esto, cómo intentar trabajar ese tipo de métricas para saber qué medir, ¿no? Más allá de dónde estamos. Sí, bueno, yo creo que el trabajo grande al principio es saber cuál métrica elegir bien, y es algo que estoy trabajando en eso también, de hacer como un metric scoring, no sé, como para, no sé, estoy analizando varias métricas para saber lo que miden y cómo miden, y para poder ayudar a empresas en general cómo elegir la métrica correcta. Y realmente hay un montón de métricas diferentes. Entonces, en ese caso depende un poco si quieres medir especies, si quieres medir concretamente distribución. O sea, dependiendo de lo que quieres medir en el tiempo, dependiendo del ambiente, del sitio en el que está. El trabajo sí es eso, sobre todo elegir la métrica correcta. No sé si más o menos he contestado tu pregunta. O si querías saber métricas en concreto, hay muchísimas, a lo ¿sabes? mejor luego Sí, intentamos exacto. contactarnos, porque a lo mejor primero Sí. es saber qué queremos medir. Para Sí, luego exacto. elegir las métricas O sea, adecuadas, si ¿no? se trata solo de reforestación, pues entonces depende si se quiere medir un antes o un después, si quieres una métrica que sea predictiva, si quieres una métrica que te compare el estado presente con una línea base, baseline, que es como un estadio no sé, ideal de la zona. O sea, dependiendo exactamente de lo que quieres, hay 800.000 métricas diferentes y frameworks diferentes que se pueden usar. Por ejemplo, Vale, muchas vosotros gracias. utilizáis SIG, sistemas de información geográfica, no manejaréis, pero ¿alguna vez habéis hecho cartografía del tema de los manglares y todo esto? La cartografía la tenemos. La tenéis en De hecho, hay una página web donde está todo registrado. ¿Qué página es? Se llama Planta GB, porque es en Guinea-Bissau. Tristemente acaba de sufrir un golpe de estado, Si pero quieren tomar nota. que se va a complicar más. Pues gracias, tío, para que también tomen nota del proyecto y podamos verlo todos. Gracias. Bueno, ahora sí me dicen que, no sé si había, como tampoco había ninguna pregunta así pendiente, me dicen que terminemos porque es la inauguración ahora que era oficial. Entonces, muchas gracias primero a los componentes de la mesa por asistir, por vuestros proyectos y animaros a que sigáis adelante y con esa proyección internacional y que seamos ejemplo demostrativo para muchas otras regiones del mundo, ¿no? Y gracias a los asistentes, os animo a que sigáis vinculados a las conferencias. Bueno, muchas gracias. Gracias.